Gracias por sintonizar Conciencia Top New. Este es el espacio del colectivo por los derechos. Hola, Claudio Lugo. Muy buenas tardes a toda la gente, muy buenas tardes a todas las audiencias que nos escuchan de cualquier punto del mundo. Hoy, la verdad, muy orgulloso por este programa, Luisa, que vamos a hacer, pues lo vamos a hacer con familiares de detenidos, lo vamos a hacer con la señora Laura, que se encuentra en España. Así que, Laura, también le damos nosotros que se pueda sumar y que pueda comentar nosotros un poco de usted y después, bueno, vamos a hacer algunas preguntas como familiar de detenido. Así que, Laura, le doy la palabra. Hola, buenas tardes, chicos. Acá estamos de noche en este lado del mundo. Em, bueno, no sé cómo quieren que empiece. Quieren Sí, un Laura, poco cómo es ¿cómo la va? vida. Sí, Laura. El programa vamos a empezar, ¿no es cierto? Hoy la temática es familiares detenidos y justamente queremos saber y queremos, ¿no es cierto?, comunicarle a la audiencia que nos escucha de cualquier punto del mundo, ¿no es cierto?, el sufrimiento que pasa en nuestra familia, más allá de nosotros, que estamos detenidos y, ¿no es cierto?, que si bien sufrimos el encierro, también nuestra familia sufre del otro lado, ¿no? Y que son todas las cosas que pasan también y lo que le pasa por, ¿no es cierto? La semana pasada habíamos hablado de salud mental y justamente todo esto, ¿no es cierto?, viene de la mano, sabiendo que, ¿no?, que los familiares de nosotros no la pasan bien afuera también. Bien, sí. A ver, lo que siempre se diferencia mucho el que está privado de su libertad como el que está encerrado y la familia como el que está libre. Como lo vivo yo es que en realidad los dos estamos privados de libertad, porque también la familia está privada de la libertad de estar con su familia, de estar con, en mi caso, con mi marido, por ejemplo. Sí, O sea, es una privación de libertad que va de la mano. Eh, Creo que bueno, todo, perdón que te interrumpa, yo sí. creo que todo se debe juntar ahí, ¿no? Incertidumbre, porque muchas veces te pasa esto, ¿no? Que no sabes cuándo va a terminar esta condena para todos, cuándo va a salir, como la justicia es muy lenta, por lo menos acá en Argentina, ¿eh? Algo así, ¿no? Pienso. Sí, bueno, la justicia es lenta en todos lados, ¿eh? Acá pasa lo mismo. Yo siempre luché por los derechos de las personas libres y lo luché acá en España. eh, y también se transgreden los derechos, también es igual de difícil. La diferencia es que quien está privado de su libertad está, vive absolutamente en el mismo lugar desde que despierta hasta que se acuesta. Duerme en el mismo lugar, se despierta en el mismo lugar. Y todo esto lo vivimos desde afuera, tratando de comprender, pero es difícil también hacerse a la idea. O sea, yo trato de hacerme la idea, obviamente, pero sé que no es lo mismo que si lo viviera. Eh, sí, sí, Laura, y justamente, ¿no es cierto?, nosotros, al lado de adentro, muchas veces, ¿no es cierto?, como detenidos, por ahí también nos pasa, ¿no es cierto?, que nuestra familia, ¿qué está pasando afuera? Porque la incertidumbre de nuestra familia, ¿no es cierto?, de lo mismo que la familia a veces piensa, ¿estará mi hijo bien? ¿No estará mi marido bien? ¿Está mi hermano estará bien? Nosotros también pensamos del lado de adentro, mi mamá estará bien, mi hermana estará bien, ¿no es cierto? Porque sabemos que la inseguridad, ¿no es cierto?, nos golpea a todo y nos golpea, ¿no es cierto? No es porque hoy yo soy, ¿no es cierto?, el victimario y mi familia afuera no anda con un cartel diciendo soy la mamá o soy la hermana o soy la señora de fulano, ¿no? Y la inseguridad nos toca a todo. Entonces esa incertidumbre, ¿cierto? De saber si nuestra familia tiene para comer, como la familia, como le debe pasar a ustedes también, ¿no es cierto? Pensar de afuera, si nosotros estamos bien, si comemos, si estamos bien atendidos. bueno, mm, yo sé por mi marido que entre los que están detenidos y las familias hay muchas veces que no se cuentan según qué cosas. En nuestro caso, eh, no es así. O sea, nos contamos todo, todo de los dos lados. Eh,
Sé que supuestamente hay un código que no se debe, nosotros lo transgredimos, ese código, porque yo necesito saber al pie de la letra cómo está. Es una necesidad desde que me despierto pensando en mi marido y me acuesto pensando en mi marido. Porque aunque ha sido pensando que ya se termina, aunque es una condena corta, eh, corta según los parámetros de la justicia, ¿no? Porque hay condenas de hasta 50 años. Para nosotros es larguísima, o sea, 4 años es larguísimo, es mucho tiempo separado, es mucho tiempo nuestros perros sin nosotros, mucho tiempo sin poder sentarnos en el sillón a charlar. Solamente existe es un medio muy parecido a este que estamos usando ahora, el del WhatsApp, que depende de la señal, que cuando no tiene señal yo ya estoy pensando en si lo están trasladando. O sea, es un sufrimiento eh, que a la que se corta un poco en la comunicación, la imaginación es terrible. O sea, por eso con mi marido tenemos eso de que siempre me diga, porque de lo que me diga, a lo que yo imagine siempre va a ser peor. Sí, y la Eh, verdad, y Laura, y justamente no, esto de la comunicación, que hoy, ¿no es cierto?, a través de la pandemia pudimos tener, ¿no es cierto?, acceso a la comunicación. Esto fue un gran avance para nosotros detenidos y nuestra familia. Es cierto que estamos ahí a minuto, el hora a hora, ¿no? Y muchas veces decimos nosotros acá adentro cómo era la cárcel antes y cómo es ahora, ¿no? Porque antes del 2020, ¿no? 2019, que fue lo de la pandemia, ¿no? La comunicación no la teníamos, ¿no es cierto?, legalizada, no teníamos acceso a la comunicación y teníamos que comunicarnos, ¿no es cierto?, con un teléfono público, aquel que tenía tarjeta, y si no, bueno, Era para tratábamos. toda la población. Sí, ahí le doy la palabra a Junior también para que comente algo. Sí, el tema del teléfono sí cambió mucho lo que es este mundo, porque no solamente podemos comunicarnos y tener vínculo con nuestra familia, sino que lo usamos también como herramienta de estudio, que es fundamental, ¿no?, para una genuina reinserción social. Esto cambió mucho acá adentro, no solamente por eso, sino porque también evitó muchísimos problemas, porque el teléfono siempre fue un problema aquí adentro. Y terminó con la vida también de muchos compañeros, porque imagínense que había un solo teléfono para una población de 100 personas y no daba el horario para que hablen todos. Así que, entre comillas, como se le dice acá, los más débiles no hablaban y eso no siempre estuvo mal. Así que esto cambió muchísimo en todos los aspectos, la comunicación, tanto la convivencia como acá adentro, sino también la mentalidad de todos los detenidos acá adentro, porque a través del estudio podemos hacer que cambien muchas personas, ¿no? Y que se vuelvan al estudio y persuadirlos a que estudien. Y capaz que no tenían las herramientas que nosotros conseguíamos en dicha unidad, y a través de una plataforma de Zoom, nosotros podíamos volcarle el conocimiento que nosotros íbamos aprendiendo o también hacer que ellos participen de esa actividad. Así que fue un cambio muy grande y muy bueno, la comunicación celular aquí adentro de las cárceles. Y bueno, y esto nos llevó a tener más contacto con nuestra familia y la familia, ¿no es cierto?, el estar minuto a minuto, hora a hora con nosotros y saber, ¿no es cierto?, las problemáticas que nos pasan y bueno, y nosotros también las problemáticas que pasan a nuestra familia de afuera. También, ver ¿No? la realidad en vivo. Por ejemplo, conmigo, mi hija Ciela Ludwig nació en pandemia y yo pude experimentar, ¿no?, su crecimiento con ella de una manera diferente como no lo pude hacer con mis otros hijos. Soy padre de 4 hijos. Y yo a ajá. través de esto me podía dormir y levantarme con mi hija en el teléfono, cosa que antes no se podía. Y eso, la verdad que fue muy, muy satisfactorio y le hizo muy bien también a mi familia, a mi hija. Le pude enseñar hasta contar y contarle cuentos por a través de esto, que antes eso no se podía. Y yo le enseñé le enseñé a contar hasta 10 en inglés y le enseñé un montón de cosas en mi hija. Así que esto trajo un cambio eh, enorme en todos los aspectos
tanto como para la familia, como para la afuera, como para acá adentro, porque hizo una conexión que nunca hubo, ¿no? Claro. Y Junior, hoy discúlpame, Junior, gracias, porque qué importante al escucharte, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Esto es algo repetido positivamente en este programa. Y por eso así se llama el colectivo por los derechos. Porque es un mensaje que nos dan, Laura, vos que hoy estás con nosotros y te súper agradecemos. Este mensaje es constante, ¿eh? Yo no sé, tal vez Claudio se debe acordar cuánto hace que estamos al aire, pero no sé si ya son 2 años, vamos a verlo, no sé. Sí, ya Pero estamos casi a los 2 años, ya. Sí, ya casi llevamos 2 años haciendo el programa de radio, ¿no es claro. cierto? Después la idea de los dos, ponerle el colectivo del Poder Derecho. ¿Cómo ponemos, no es cierto, en su momento el programa, ¿no? ¿Cómo se iba a llamar el programa? Y surgió de vos, Luisa, que dice, el colectivo por los derechos. Entonces, de ahí surge, ¿no es cierto?, esa necesidad de poder transmitir justamente este programa que queremos hacer con Laura, que está de España, que tiene su familiar detenido Sí. acá en Argentina, ¿no? Y cómo son las cosas que pasa el familiar, y más Laura que está, ¿no es cierto?, en España, ¿no? Que no está acá al lado, ¿no es cierto?, como si daríamos vos de claro, Boulogne, nosotros acá en La Plata, Luisa, claro. que si tenemos alguna necesidad, lo podemos, ¿no es cierto?, pasar a algo enseguida, pero Laura, ¿no es cierto?, que está en España y su familiar acá en Argentina detenido, así que Laura, toda una experiencia de Claro, hacer este programa, además de España, y tener su testimonio, ¿no es cierto?, de claro. saber cómo, como familiar detenido, todas las cosas que usted pasa. ¿Qué sería, no, de Bueno, Laura y de Roberto también, ¿no? Desde esa distancia, si no estuviera habilitado esto también, ¿no? sería Claro, imposible. imposible, Sería claro. imposible. Pero bueno, acá a lo que se demuestra es esto, Laura, ¿no? Son jóvenes que se están desarrollando, aunque están privados de su libertad, siguen estudiando. ¿M? Algunos estudian abogacía, otros periodismo. Me han mostrado y nos han mostrado a las personas que sintonizan el colectivo talleres para los compañeros. Y yo lo que siempre escucho es la solidaridad con el otro, que lo que ellos van Y justamente, aprendiendo lo quieren Luisa, transmitir. Sí, Claudio. Claro, Luisita, sí, yo y aprendí justamente, Laura, totalmente de ellos. Sí. Laura, y justamente esto ya, ¿no es cierto?, ya que hablamos de la solidaridad, tenemos un comunicado para hablar también acá en la radio de una compañera, si usted quiere decirlo, Laura, ¿no es cierto?, una compañera que necesita, ¿no es Sí, cierto?, tenemos A ver, de una sangre. compañera ingresada que necesita donación de sangre Ajá. urgente, porque la fecha límite es para el 27 de febrero. Sí, Les leo así tal cual como es el texto para que sea más entendible. sí, por Se fin. necesita 30 dadores de sangre con grupo sanguíneo A positivo, A negativo, O positivo o negativo. Esos son los grupos sanguíneos que pueden dar. Sí. Para la compañera Gómez Jimena. Para poderlo dar hay que ir al hospital Evita de Lanús, primer piso, hematología. Es importante decir que su donación de sangre es para Gómez Jimena y la fecha límite el 27 de febrero. Así que Entonces, Hospital Evita de Lanús, nos dijiste. Acá, Evita de Lanús. bien, provincia de Buenos Aires, ¿eh? Hay que decir para Gómez Jimena, Sí, acordate. Sí, sí, A positivo, A negativo, O positivo, O negativo. O sea, hay muchísimas personas que pueden ir seguramente a donar sangre. y esto lo Bien. vamos a volver a repetir en el programa, Luisa, porque justamente, ¿no es cierto?, este espacio de radio que nosotros hacemos es, ¿no es cierto?, para todo esto, ¿no es cierto?, que necesitamos, y como somos detenidos, ¿no es cierto?, funcionamos así como el colectivo, que somos un montón de detenidos y familiares, en el cual estamos continuamente ayudándonos uno al otro, porque muchas veces el colectivo, ¿no es cierto?, así como se llama el programa El Colectivo por los Derechos, también tenemos grupo de WhatsApp que se llama el Colectivo Detenido y Familiares, ¿no?, donde donde se muchos detenidos, aprende muchísimo. y ahí aprendimos todo, la verdad, Loro, que en esos espacios aprendemos y justamente, ¿no?, que muchas veces hay familiares que, no, que necesitan, ¿no es cierto?, de una palabra de aliento, un detenido que necesita un escrito, ¿no?, y así funcionamos, ¿no?, como una gran hermandad, bien como se llama el programa y como se llaman los grupos de WhatsApp.
el colectivo por los derechos y el colectivo de detenidos. Qué colectivo detenido. interesante, Claudio, eso del grupo de WhatsApp, que tal vez hay alguien que nos está escuchando, que tiene a un familiar privado de libertad y no sabe que puede integrar un grupo así donde va a encontrar otras experiencias, ¿no? Y bueno, se va a sentir más acompañado en este dolor que Va a tienen. tener aparte acompañamiento en todo sentido, Luisa, porque le enseñamos cómo manejarse no solamente con el tema de la causa, sino con todos los aspectos, ¿no? Para que no se sientan solos, porque sabemos que esto es difícil y muchas personas no saben cómo transitarlo. Por eso, y la única línea de estos grupos, de nuestros grupos y del colectivo, es el respeto y la empatía. Porque Sí. si hay algo que entendemos, Luisa, si hay algo que entendemos, ¿no? Más allá de que Junior, yo, ¿no? Y mucha gente llevamos mucho tiempo detenido, ¿no? Lo que aprendimos que más allá por lo que estemos, ¿no? El delito que hayamos cometido, por errores que hemos venido a la cárcel, nosotros también tenemos que saber que ese factor humano tiene que existir, ¿no? Y volcarlo hacia el otro y que el otro pueda sentir que está acompañado, muchos familiares que muchas veces no saben nada, pero nada de cómo transitar, ¿no es cierto?, con una persona detenida en la cárcel. Y bueno, estos grupos que tenemos de WhatsApp llevan ese Claro, objetivo, de poder ayudar a la familia, de ayudar al detenido. porque la verdad es que la familia sufre el doble de lo que sufre el detenido, ¿no? He visto Claro. madres y abuelas que se deterioran en 2 años lo que se deteriorarían, no sé, en 15. Es increíble. Pero Sí. bueno, y en eso viene también la salud mental, ¿no? Chicos, igual que una vez que me explicaron que muchas veces el mismo detenido no sabe ni siquiera su número de causa, que eso es tan importante, ¿no? Nada. Es que inclusive está lleno de estos chicos que muchos hasta vinieron sin saber ellos por qué vinieron presos. Claro. Vinieron a pagar los platos rotos de otros por ser de recursos bajos, por ser analfabetos, por Sí, no o saber ser amigo de defenderse. fulano. Entonces, como les, claro, o por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y al no tener plata para contratar a un abogado, el defensor no trabaja. Deja pasar el tiempo, entonces cuando llega un momento le dice, mira, firma acá, que en 3 meses te saco. Entonces los chicos, no, por querer irse, firman, y no saben que al firmarse se están haciendo cargo de algo que son inocentes, que no hicieron. Y que De esto está lleno. justamente de lo que habla Junior son los juicios, ¿no es cierto?, el exceso de juicios abreviados que hay, Claro, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires. Porque un porque de detenido, esa manera es un negocio, porque de esa manera ganan los dos. Gana el abogado y gana el fiscal. Y está todo arreglado, porque los dos, es algo totalmente arbitrario esto que voy a contar. Tienen el mismo jefe que se llama Julio Contegrán. Él es quien representa a los fiscales y a los defensores, totalmente arbitrario y no puede haber parcialidad alguna. entonces Lo- ese exceso que hablamos de juicios abreviados, ¿no es cierto?, un detenido ¿no es cierto?, tiene una condena, una expectativa de condena de 4 años y lleva 3 años, ¿no? Lo que más quiere es irse a la calle. Entonces, Claro, ¿qué hace el detenido? Le dicen, le hace caso y firma. le ofrecen 4 años. Y bueno, si para lo que me falta ya estoy pasado de la condicional, ya estoy pasado de... Aparte que lo amedrentan y lo persuaden a que firmen porque le dicen en juicio te van a dar más. Y el pibe por miedo dice, sí, por la duda firmo si me están diciendo que me voy. sí, No, a mi no es marido le decían, te pueden dar 13 años. claro, claro. Entonces por miedo dice, bueno, firme y me voy, ¿para qué me voy a arriesgar a que me den el triple? Si ya me tienen preso, detenido de onda hace 3 años, 4. Y justamente acá le doy pie a usted, Laura, Sí. ¿no? Con la ayuda que usted da también en los grupos de WhatsApp, Para que ¿no? cuente también su testimonio. Que cuente porque Laura también ayuda, ¿no es cierto? Así como ayudamos a armar a los pibes el acceso a la mesa virtual MEC, ¿no? Y así, bueno, muchos escritos que Laura fue aprendiendo y hoy le da una mano a todos los pibes y yo me siento más que orgulloso ver cada vez que algún compañero pide un escrito y Laura enseguida Está siempre al pie del cañón para ayudar, así que eso es un orgullo que sea parte del colectivo. Por eso le vamos a dar lugar para que ella cuente también un poco de su testimonio. En realidad, yo llegué tarde al colectivo, llegué cuando mi marido ya había firmado el abreviado. Eh, pero a partir de que llegué, no hice más que aprender. Realmente tengo la suerte de ser una persona que le gusta estudiar. Entonces me embebí todo lo que se hablaba en el grupo. Por eso siempre cuando entran compañeros nuevos, insisto mucho en que no,
o sea, uno entra pidiendo auxilio como entramos todos. Yo entré así, auxilio, socorro, necesito. Así es como entra uno en el grupo. Pero a partir de ahí, a partir de ese auxilio y de la respuesta que le da el grupo, es importante leer todo lo que pasa en el grupo. Hay cosas que se pueden pasar rápido porque es una conversación, por ejemplo, pero hay conversaciones muy interesantes. Hay muchos escritos compartidos que por ahí no te sirven a vos, por ahí no sirven en ese momento, por ahí te puedan servir más adelante o por ahí ya sabes que no te van a servir, pero lo guardas para cuando un compañero lo pide. Es muy importante también saber explicarle al compañero cómo lo tiene que rellenar, que es muy importante que lo lea, que si no lo sabe leer, se lo lea al compañero. Eh, Porque también es necesario ver qué estamos mandando, no solamente porque nos manden una copia, rellenar nuestros datos y mandar, porque hay veces que podemos fundamentar más de lo que ya tiene el escrito, porque los escritos son básicos, después ahí entra la vivencia de cada uno, lo que necesita cada uno, todo lo que se le pueda sumar. Por ejemplo, lo que estaban diciendo hace un momento de los celulares. Hoy en día podemos sacar fotografías de lo que pasa ahí adentro, de cómo está esa prisión, de cómo están las celdas, cómo están los buzones, porque los lugares se llaman terriblemente, se llaman buzón, leonera, depósito. O sea, cuando yo oí la palabra depósito, mm, me quedé petrificada. Estoy en el depósito. ¿Cómo en el depósito? El depósito es un lugar donde se meten cosas. Eso es un depósito. Y no, existen los depósitos que le llaman, en el juzgado le llaman pabellón de admisión, pero en la prisión se le llama depósito, pero no solo los presos, también el SPB. Sí. Eh, eh, Cómo los meten en esas leoneras que son lugares sin baño. eh, el poder tener fotos, el que se puedan sacar fotos, aunque sea muy jugado, porque realmente a mi marido lo torturaron por sacar esas fotos. Eh, pero ni bien las saca, me las manda, porque si no, no hay manera de hacer visible lo que sucede. Si no, no hay manera, por ejemplo, de que yo sepa y de que yo sepa que si se queda sin teléfono tengo que mandarme un escrito ya. Eh, para poder definir todo lo que está pasando y para poder incluirle al juzgado fotografías de lo que está pasando para que vean que no es solamente un cuento, que vean la realidad. Eh, yo tengo suerte, creo, con mi juzgado, por lo que oigo del resto, ¿no? Lo que no tenemos la suerte es que, aunque des con un juez que realmente se enoje cuando el servicio penitenciario no le hace caso, cuando torturan, se enoja, y en videoconferencias muestra su enojo, les amenaza con una denuncia, que después eso recae en el prisionero, después los golpes recaen en mi marido. Pero si no llega ese momento de enojo del juez, no llega de ninguna manera al aparato ejecutor. El gran problema es que desde la orden de ejecución hasta el brazo que ejecuta, hay una gran barrera también. O sea, tenemos jueces corruptos, pero más corrupta todavía es la policía. Que cuando llegamos a un juez que hace las cosas bien, no le hacen caso. Y porque Eh, justamente ahí, Laura, nosotros vamos a hacer una mención de cuando los jueces son garantistas. Cuando el juez es garantista, no estamos hablando que el juez, ¿no es cierto?, accede a todo lo que el detenido pide, sino que ¿no es cierto?, hace alarde o bien, ¿no es cierto?, puede, Cumple con su cumple, función, cumple con la ley, con lo que está establecido en la Constitución Nacional, que es la Carta Magna. O sea, lo que uno exacto, reclama, lo que la familia reclama y el detenido reclama, es que cumplan con la ley, no otra cosa. O sea, nosotros estamos detenidos por incumplir la ley y ellos las incumplen todos los días. A ver, estamos en el mundo al revés. y sí,
Porque muchas veces, ¿no es cierto?, nosotros hablamos de los jueces garantistas, que son muy pocos, que, ¿no es cierto?, que garantizan, ¿no es cierto?, todo lo que dice la Constitución, ¿no? Claro. Que son, tenemos 60 departamentos judiciales en la provincia de Buenos Aires y 5 o 6 jueces de esos departamentos judiciales de ejecución, más que nada, son los que cumplen, ¿no es cierto?, a lo que nosotros muchas veces llamamos tiempo y forma, ¿no? Que cuando el detenido que encuentra ya, ¿no es cierto?, con la conducta, concepto, trabajo, estudio, y está ya pronto a un beneficio, que el beneficio mal llamado beneficio, porque ya todos decimos Es un beneficio en el derecho. cual pues son Claro. nuestros Por derechos. ejemplo, la condicional, el artículo 3 es un derecho que hoy, por la bajada de línea política que hay, es un derecho totalmente inaccesible. No se lo dan a nadie y eso produce el hacinamiento. Porque como no se va nadie y viene en todo el mundo, cada vez estamos más hacinados. Y eso repercute en todos los ámbitos, porque no hay, ¿cómo se dice? No hay cupos laborales, no hay cupos educativos, no te alcanza la sanidad, no nada, no hay nada. Eso te impide y te cercena todo tipo de derechos. Y justamente ayer, hablando, nosotros estuvimos hablando con la Comisión por la Memoria y De este pudimos, tema. sí, de este tema y pudimos saber bien la cantidad de detenidos que hay en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? 61.000 somos solamente en la provincia, supuestamente, que para Solo, mí es más. Supuestamente somos 61.000. ¿no es cierto? Y justamente esos 61.000 detenidos en la provincia de Buenos Aires, póngale que a todo trapo 3.000, 4.000, Claro, 5.000. hay 60 cárceles. Imagínate que a mí no me cierra el número porque hay 60 cárceles y hay cárceles que tienen más de 2.000, más de 3.000. Así que no me estaría cerrando el número de 61, pero bueno, igualmente es excesivo. Bueno, Bueno, siempre podemos hacernos un aproximado, le sumamos unos 10 más. Claro. y justamente tenemos un compañero no, que está de atrás del celular, ¿no es cierto? Cristian, que también tiene algunos datos, ¿no es cierto? Donde justamente puede hablar y decir, ¿no es cierto?, que cuántos son los nuestros, todos los detenidos que somos en la provincia de Buenos Aires y qué son las problemáticas que nos surgen adentro de las cárceles. La puedo decir de acá, Sí, sí, disculpen que hablo de... Bueno, las estadísticas hablan por sí solas. Cada vez que el servicio penitenciario ha hecho, o el gobierno de la provincia ha hecho una cárcel en provincia de Buenos Aires, es para aproximadamente un millar de internos. Si tenemos 60 y estamos hablando de una superpoblación del 200%, teniendo en cuenta que la cárcel, la unidad número 1 de Olmos, tiene 2.767, 2.768, 2.800 presos. Esta cárcel que está en 1.780, 2.000. Ahora no sé cuánto estamos. 2.000. Ahora estamos a 2.000. Bueno, estamos a 2.000. Lógicamente, 60 por 1.000 me da 60.000. Ahora, si estamos en superpoblación, a 2 o 3 por celda, inclusive 4, y en celda de 4 tenemos 11, me está dando el algoritmo, me da algo así como 110.000 presos. Ahí me cierra más, sí. Sí. Ahí nos cerraría más a todos. Ahí se reiría más porque, ¿no es cierto?, si hacemos la cuenta redonda, que, ¿no es cierto?, que cada cárcel, ¿no es cierto?, está en el hacinamiento sobrepoblada 3 veces o 4 veces más de la capacidad, ¿no? Y justamente de este tema hablábamos ayer, ¿no es cierto?, de las plazas que ocupan por los que ellos se llevan una cuenta, que la plaza que ellos cuentan y la cama que va a usar el detenido y el espacio que tiene el detenido, ¿no? Se ha Sí, de hecho, mentido, perdón, las celdas son para una persona. La realidad es que es para una sola persona y se están ocupando. Yo me acuerdo, mi marido estuvo en una unidad en que la celda estaban 2 personas y volviendo a la misma unidad, en esa misma celda hay 5. En un año y medio se multiplicó Mirá por lo que te voy a 2,5. te lo voy a contar, Laura, perdóname que te corte algo, me dijeron los más bizarros. En la unidad 58 armaron la cárcel de Loma de Zamora y no tuvieron en cuenta que no llegaba el agua, no había caños, No tiene agua esa no tiene unidad, agua la unidad. Y las garitas, donde tendrían que ir supuestamente los penitenciarios para cuidar, no tiene escalera. no tenía escalera. Así que imagínate lo más bizarro de lo bizarro que pude haber escuchado. No, y eso Bueno, no es lo de nada, las tenemos garitas me parece Industria bien. del preso. y eso no es nada, Laura, porque también tenemos la unidad
la unidad de San Martín, ¿no es cierto? El complejo de San Martín, que era la unidad 47, 48 y 46, ¿no es cierto? Que estuvo mucho tiempo funcionando sin detenido adentro, pero, ¿no es cierto? La cárcel funcionaba, pero sin detenido, ¿no es cierto? Los camiones, que fue denunciado por un cura, Sí. y justamente salió toda la luz esto Y hasta el porque, día de hoy viven con el agua contaminada. sí, y En un justamente, momento sí, daban bidones, sí. dejaron de dar bidones, y es algo muy que me llamó la atención, porque es verdad, yo me bañaba y cuando iba a agarrar la toalla, yo ya estaba seco. Así que imagínense el grado de contaminación del agua que hay en esas cárceles. Porque justamente esas cárceles están hechas arriba del Sanse, Claro, del ¿no? Siamset. El Sanse se rellenó todo, y ahí arriba hicieron la cárcel. Pero todo lo que está abajo de la cárcel está todo contaminado, el agua misma que está que no se puede consumir, ¿no? Y antes, bueno, te daban, al principio, cuando se inauguró la cárcel, te daban bidones de Bidones. agua, ahora ya no te dan ni Ahora no te bidones, da nada. ¿no? Así que Bueno, imagínense. el tema del agua es algo que yo vi desde afuera como algo muy grave. En la unidad 30, a medida que mi marido iba cambiando de pabellón hacia más amplio, hacia más, como le llaman, autogestión, Sí. eh, entró en máxima extrema, donde el agua salía negra, vista por mí, negra. Yo le decía a mi marido, ponele 2 gotitas de lavandina, porque esa agua no la puedes tomar. Hervila y ponele 2 gotitas de lavandina, que es el cloro que le falta que le ponen al agua de nuestra canilla. Eh, Después pasó a un pabellón con un poco más de amplitud, donde había agua, ya se podía abrir la canilla, no era solamente cuando salía el agua a chorro, y el agua era marrón. Después pasó al de más autogestión, y el agua era blanca, el agua era limpia, era clara. Y con la comida lo mismo. En el primero era carne podrida y verdura podrida. En el segundo era carne cocinada de la que le cocinan al SPB, que les llevaban la carne cocinada junto con la droga que quisiera cada uno. Según la celda iban con coca, o según la celda iban con marihuana, según la celda iban con pastillas. Y en el tercero había una mesada con un montón de fideos de todo lo que sobraba de lo que podían, de lo que tenían para comer. La carne no, la carne siempre se la roban. O sea, la carne había poca, pero no estaba podrida. Eso es algo que quiero comentar, el robo. El robo no es solamente, la ciudadanía tiene la idea de que con sus impuestos paga techo y comida de presos. No, paga Con sus techo que se impuestos cae, y los de los políticos. exacto, pagan techo que se cae y que se mantiene gracias a los pesos, pero con su propio dinero, no con el dinero que da el Estado, eh, y comida de la familia. O sea, la comida que da la prisión es, cualquiera se moriría, digamos, no da para comer. Entonces la familia tiene que mandar, pero de ahí también roban. De la comida que mandamos la familia, además de robarse lo que les llega del Estado, se roban lo que llega de la familia. Comida, medicamentos, todo, lo básico, ropa. El nivel de... es que me pongo histérica con este tema. La, la, la plata que se llega a gastar con un familiar detenido da para armar 20 casas. Laura, y justamente en varios programas que hemos hecho con Luisa, y Luisa capaz que se va a acordar cuando lo comente ahora, yo siempre decía, ¿no? Si el Estado, ¿no?, financiaría, ¿no es cierto?, a personas que están, ¿no es cierto?, que recuperan su libertad, te darían, no te regalo nada, ¿no es cierto?, te doy tanta cantidad a tanto tiempo para, ¿no es cierto?, a devolver. Y que con esa plata que el Estado le brinda, ¿no?, puedan armar un negocio, que, ¿no es cierto?, qué sé yo, hacer chapa, ¿no?, hacer clavo, y que la economía siga funcionando, ¿no es cierto?, porque sigue circulando. Porque hacer una cárcel, ¿no es cierto?, tiene un costo más o menos de 100 millones de pesos o 100 millones de dólares, digamos, porque ya pesos no tenemos más, son 100 millones de dólares.
Imagínense con 100 millones de dólares todas las vidas que podrían cambiar de acá dentro de detenido, ¿no? Pero eso supondría, por ejemplo, darles acceso al estudio que no se les da, que se le da a según qué pabellón, a según qué preso, a dedo. Vos sí, vos no, así, a dedo, decidido por el jefe o de penal, o de escuela, o de pabellón, o decidido por el llamado referente de pabellón, que es, digamos, un esclavo del jefe de pabellón. Lo que pasa es que esto viene de arriba, Laura. Esto ya Sí, viene lo del sé, lo ministerio sé. desde arriba. Desde arriba. Esto es Eso una es pirámide político. bien conformada que no va a terminar nunca porque esta es la industria del preso. Es una, Nosotros somos plata. es una estafa piramidal. ¿Sí? Claro, pero Nuevamente eso te es lo hablo que le llega al de empresas ciudadano. El ciudadano como cree que está pagando la vida de un preso. Sí, y justamente, Laura, acá Cristian también quería aportar algo. Te dejamos, Cristian, la palabra ahí. Bueno, disculpame que no me he puesto una remera, así que me da un poco de pudor, te hablo de espaldas. Bueno, esto sería lo que se conformaría como conocida como una estafa piramidal. O sea, eh, la industria del detenido ha evolucionado a niveles descomunales. O sea, el valor per cápita por día de un interno superan por amplio los 200.000 pesos, lo que quiere decir que en una semana tendríamos 1.400.000 pesos de gastos. O sea, no sale 6 millones cada 2 semanas, cada mes. 3 millones cada 2 semanas. Se imagina que nadie quiere soltar a nadie y tampoco gastan en infraestructura, porque tranquilamente se pueden, hay tanto terreno que se puede hacer una cárcel más cada tanto, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque ese dinero está predestinado para que queden en diferentes, Obviamente. voy a tener que utilizar la palabra curros, aunque no me gusta, curros internos, desde la comida hasta la Salud. habitación, hasta las prendas que no tenemos, Hasta la salud. colchones que no tenemos, Salud. Todo. iluminación que no tenemos, sanidad que no tenemos, contención psicológica. Por eso la Comisión Provincial por la Memoria, en el informe 2023 del año pasado, 2024. dio 220 muertes, ¿no? Tomaron un parámetro de 220 muertes, de las cuales 82.5% fueron por negligencia sanitaria. Y atención con esto, el 10.9 pasó a ser el 11.1% de esas muertes fueron por suicidio. Pero Mm, ahora, a- lo Acá peor quiero de hacer todo, una acotación. En ahora yo cuanto sé al lo, suicidio, a mi sé lo que le digo marido, de todo. en el último tiempo de tortura que tuvo, le dijeron, te vamos a matar y lo vamos a pasar por suicidio. ¿Cuántos de esos suicidios son reales? Varios no. Ahí está, seguimos. Bueno, ahora le voy a pasar el dato más curioso y relevante de todo esto, porque hablar de 200 muertes es una locura. O sea, Un no, genocidio. es un Un genocidio, es genocidio un por genocidio goteo. por Eso es lo que dos, está pasando. a todas luces, un asesinato, una condena a muerte. Ahora, sobre los suicidios y las muertes por negligencia médica, resulta ser que casi el 70% son mujeres de los suicidios y el 80% de negligencia médica son varones. O sea que le falta contención psiquiátrica, psicológica, a una mujer. Por ejemplo, hay mujeres que han tenido criaturitas en la cárcel, pasan determinados. Junior me dice, ¿a qué edad? A los 4 años. A los 4 años se las sacan a las mamás para que vayan con los familiares. Ya a los 4 años no pueden estar. Esa persona que crió, amamantó y parió una criatura durante 4 años adentro de la unidad penitenciaria, de un día para el otro, le sacan un hijo y no le ponen una contención psiquiátrica, psicológica, o le dan una flexibilidad como para que tenga ese medio para poder comunicarse con su hija que la tuvo en brazos mañana, tarde y noche, cambió pañales, aunque no había ni pañales para cambiar, se la sacan. Esas chicas terminan ahorcadas. Imagínense las chicas que no tienen familiares y los chicos no van con un familiar, sino que pasan a un juez de familia, lo que produce. La incertidumbre.
porque uno sabe dónde está su hijo, con quién está su hijo, o a quién le va a terminar diciendo papá o mamá en los próximos 1 o 2 años. Lamentablemente, los chicos son materia muy maleable, son como de plastilina, se van conformando y armando en función a la familia que tienen. Y si después tienen el rechazo, me parece como medio injusto. Y, sí, hablando del Bueno, presupuesto, ¿no? Cambiando de tema, mire qué fácil que se lo voy a hacer. O sea, por el presupuesto que pasan por cada uno de nosotros, tendríamos que no tendría que haber ningún faltante de nada, sino que tendríamos que comer caviar, rabas, tendríamos que atendernos en clínicas privadas, y no es así. Por eso es importante que la sociedad sepa esto, que a las 60 cárceles pueden ir y firmar y ver 2 y hasta 3 cuadras de los familiares que van llenos de bolsas de consorcio, que acá le llamamos morochas, con la mercadería que le llevan para sustentar a sus seres queridos. O sea que nosotros nos sustenta nuestra familia, no el Estado. ¿Dónde va toda esa plata? Ahí es donde tiene que apuntar la sociedad y enojarse y exigir. Claro, porque ¿no es cierto? La sociedad muchas veces dice que con los impuestos, ¿no es cierto?, pagan el techo y comida a los detenidos. Claro, y no nos pagan Y nada. sí, la verdad que, sin ir más lejos, podemos hacer mención de lo que decía la jefa de seguridad, que Patricia Burri, ¿no?, que inauguró una cárcel en la cual no hay nada, no hay ningún preso, y decía que las cárceles van a ser arregladas y mantenidas por presos. Lo hacemos desde hace No hizo, antaño. Lo no, hicimos no de lo toda la vida. subió. Esto es así, si el preso hace una huelga de brazos caídos, no de hambre, de brazos caídos y no sale a trabajar, todas las cárceles quedan paradas. Porque todo el trabajo en las cárceles lo hace el preso. El preso limpia, el preso arregla, el preso construye, el preso lava, el preso cocina, el preso usa la computadora. Entonces el servicio se ahorra de pagarle un montón de sueldos a un montón de empleados y tiene mano de obra no barata, sino esclava, porque no le pagan nada. esclava, Esa sí. es la realidad. Acá el sistema este te enseña la cultura del trabajo esclavo, porque los tienen como esclavo a todos. No hay trabajo remunerado y acá solamente te enseñan lo malo. O sea, si no hubiera personas, ¿entendés?, idóneas que, con herramientas para brindarnos ayuda y nosotros poder eh, hacerlo recíproco al otro, no tendríamos ninguna herramienta nosotros para reinsertarnos en la sociedad verdaderamente. O sea, todas las cosas salen de nosotros y de la gente de la afuera que nos da una mano, como Luis acá, que hace visible todo esto, y muchas personas, Laura, usted. Si no fueran por ustedes y no fueran por personas como Pulga, como Cristian, que se preocupan por el otro y tratan de generar un cambio y mostrar un cambio de paradigma a la sociedad, esto sería cualquier cosa. Y así como nosotros, un montón, Laura, usted misma, ¿no es cierto?, que está continuamente ayudando y estando en libertad y teniendo un familiar detenido, ¿no? Siempre está ayudando en los Siempre. grupos, siempre, siempre, y lo vuelvo a repetir, Laura, ¿no es cierto?, la gran satisfacción que siento, ¿no?, de que cuando un detenido pide un escrito, usted está ahí y no solamente lo tira en el grupo, sino que lo explica y cómo rellenarlo, ¿no es cierto?, y en fundamento, cómo fundar cada uno, Claro, porque se cada caso... preocupa Sí. porque aprendan y que lo hagan bien. Y eso es lo que nosotros Así, tratamos de transmitir y de contagiar, entonces uno produce un orgullo tremendo, ver a la familia empoderada de eso y que se preocupe por el otro y ver la empatía, y eso la verdad que nos produce un orgullo muy grande y una satisfacción tremenda. bueno, en realidad es por reciprocidad, yo entré a ese grupo pidiendo auxilio y a partir de ahí aprendí entonces qué más que devolver y hacer aprender a los otros. También yo tengo mi cabecita y puedo aportar según qué cosas, puedo armar documentos explicativos, pues, porque tengo una computadora que ustedes tienen una computadora, pero chiquitita. Claro. Yo tengo un teclado, yo tengo la posibilidad de hacer todo eso. Eh, Sí, discúlpame que te interrumpa. Tenemos que pensar que de todos esos 60.000, algo así que me dijeron, ¿no? Presos en la provincia de Buenos Aires, no todos tienen un micrófono como lo tienen ustedes y además que lo saben usar. Además que son personas que tienen algo dentro, una fuerza que no sé de dónde les sale. Porque en medio de tanta corrupción, muy necesario el programa de hoy, Claudio. Junior, Cristian, Laura, muy necesario para visibilizar esto,
porque siempre tratamos dentro del caos lo bueno, lo bueno, lo bueno, pero lo malo está. Y hay que decirlo. Y otra cosa que les voy a decir, esa corrupción que existe en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Sí, Ustedes con el agravamiento, que están privados de su libertad. Pero de todas maneras son un ejemplo, ¿eh? Para los que están adentro, para los que están afuera, decir, del caos yo voy a buscar el camino para salir, para visibilizar y para salvarme y ser mejor persona. Y eso es lo que veo en el colectivo, chicos. Y el colectivo muchas veces ese que es el lema que lleva, ¿no es cierto? Si bien siempre le decimos, Luisa, que este programa, ¿no? Y como los colectivos siempre llevamos de la punta de lanza de la educación, ¿no? Porque justamente la educación es los que, ¿no es cierto? Tenemos justamente hay un documento que habla el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que habla el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires y el intendente de La Plata, donde está esta unidad que se encuentra en La Plata, ¿no? Donde habla que, ¿no es cierto? Que la educación, todas las personas que en contexto de encierro estudian y llegan a lograr recibirse, que es un porcentaje altísimo, ¿no es cierto?, no reincide. Pero esa recepción, ¿cómo tiene que ir? Con el acompañamiento, ¿no, Junior? Claro, el lo que acompañamiento, pasa es que porque la cárcel no inclusive, es un Luisa, buen contexto para reinsertarse en nada. es que inclusive hay muchos compañeros que salieron formados laboralmente y salen afuera y no consiguen trabajo. O sea, salieron con un oficio de acá adentro, con otra visión, diciendo, o sea, reconociendo, ¿no?, que se equivocaron y queriendo cambiar su vida, pero la sociedad los excluye. No Chicos, consiguen chicos, trabajo. escúchenme, escúchenme. Hoy hay gente preparada que jamás estuvo presa, que estudia, se perfecciona, hace talleres para conseguir un trabajo y no lo encuentra. Estamos Claro, viviendo una crisis, mundial. Mundial, mundial porque acá sucede lo mismo. Estamos en una época de transición muy claro. difícil. El tema es qué Así vamos a que lo hacer para mejor cambiar es esta situación. mantener la Claro, cordura, mantener esa fuerza interior que tienen. ¿Eh? Y hablarle, la semana pasada estuvimos conversando sobre salud mental, ¿recuerdan? Muy interesante el programa. Sí, y sabés las veces que hemos analizado eso, viste, los audios que escuchamos del doctor, Ah, ¿no? Fuimos analizando y a sí. muchos, pero a muchos, ¿no es cierto?, le resultó muy importante todas esas palabras que decían, ¿no es cierto?, para poder llevar que lo que era del miedo, lo que, ¿no es cierto?, lo que era, La ¿no es ira, cierto?, que lo que muchas veces- ¿cómo sí, era? claro. ¿entendés? La ira, el miedo y la Y la duda, culpa, ay, la la Y la culpa. culpa, culpa, y la culpa. sí, culpa, Me sí. pareció fantástico ese programa, fantástico. Y esto lo tienen Porque Y que... también lo primero que les piden es que hagan un acto de contrición, de yo soy culpable. Cuando en realidad el yo soy culpable es muy relativo. Cuando una sociedad no te da herramientas para poder construirte, la manera que tenés de salir Por, su- es haciendo cualquier cosa que te lleve a la cárcel. por supuesto, Laura, por supuesto. sí, O sea, el problema viene de base basísima, Claro, muy base. Laura, yo le digo siempre a Claudio, con buena educación, de un trabajo digno y buena salud, no existirían las cárceles. Para mí hay Exacto. algo que no tiene que existir, las cárceles ni las fronteras. Bueno, yo sueño con eso, ¿no? Y Pero, yo también. porque, escúchame, Laura, no somos quienes para juzgar a nadie, ¿no? Entonces, justamente, sí, Luisa, nosotros viste que siempre acá en el pabellón, hoy que estamos en el pabellón 17, es un pabellón ya con el artículo semiabierto, amplio, ¿no? Que ya estamos para el acceso de tener el artículo para ceder al régimen abierto, ¿no? Hacemos de cine debate, ¿no? En el cual debatimos en muchos cursos que damos, ¿no es cierto?, cárceles de diferentes países, ¿no? Como Dinamarca, ¿no?, que tiene una tasa de, de detenidos, ¿no es cierto?, de algo de 50, 60 detenidos en una cárcel, ¿no? Y el periodista le preguntaba allá no es director como se llaman acá, allá son alcaldes, ¿no? Le preguntaba al alcalde de la cárcel cómo
cómo si esa política se podía implantar en Argentina. ¿Y sabés qué dijo el alcalde? Dice, tendría que cambiar a todos los políticos, ¿no? Así que Claro, te dejo, Cristian, esa parte para vos, estamos en Cristian. el horno. Claudio, anda Eh, cerrando, Claudio, que ya se nos va el programa. ahí termina Cristian y ya vamos cerrando, ¿no es cierto? Dale, ¿Me escuchás bien ahí? sí. Sí, se escucha bien. Bien, bueno, bárbaro. Justo estábamos hablando de la salida laboral y parece mentira, yo le estaba haciendo señas al Junior por respecto a lo que había hablado de la ministra Bullrich, bueno, lo cual no me parece mal, pero porque ya está implementado. O sea, ya lo venimos haciendo desde tiempos inmemoriales. O arreglamos nosotros o no arregla nadie. Eso por un lado. Con respecto a la salida laboral, ya que les gusta mucho el plan de norteamericano, el sistema norteamericano, en, en muchos estados, generalmente los estados del sur, ponen capacitadores o maestros. ¿Qué sucede? Resulta que cadenas como Kentucky Fried Chicken, o sea, pollitos fritos de Kentucky, McDonald's, General Motors, MG, la Ford, van a capacitar al preso porque el interno es una persona ampliamente abocada a trabajar, o sea, la terapia laboral que tiene el preso no la tiene ninguna persona en la calle. Si yo pongo en este momento en el Banco Provincia, en atención al público, a un interno disfrazado, con saco, corbata, y lo pongo, que tenga la capacidad para saber atender a la gente, y lo pongo en función a una persona, en suplencia, a una persona que la saco en ese mismo momento, que lleva 15 años haciendo lo mismo, va a ser mucho, o sea, de 2 a 3 veces más eficiente en todo lo que va a ser y más responsable que las mismas personas. Eso lo descubrió un estudio en Estados Unidos. Por eso uno va a los locales de comidas rápidas, al McDonald's, Taco Bell, Kentucky Fried Chicken, donde sea, inclusive Walmart y todo, o las cadenas de automotrices que están casi todas en Detroit, en Ohio, porque casi todos están en Detroit. Y son todos internos, con un sueldo básico de $3.500 para empezar a hablar con un alquiler allá, sale 700. Al Estado, con los otros 2.700 que le quedan, no le importa lo que hacen. Se compran un auto en 3 meses y son personas buscadas. A su vez, el trabajo sana, es sanador, y más cuando está bien remunerado. Vamos, convengamos en lo siguiente, si quisieran hacer el mismo plan que hizo Nayib Bukele de sacar a un interno a pintar una calle, no queda ninguna empresa privada haciéndolo. No queda ni una, ni del Estado. ¿Por qué? Porque somos mejores. Porque vamos a hacer, y somos somos hincha pelota, somos absolutamente metódicos. Tenemos una ramerita, la levamos 50 veces. Sí. Queremos la camita, la tenemos arreglada. Tenemos un TOC obsesivo compulsivo de la higiene, la limpieza y la estética. O sea que seremos mejor que cualquier empleado público. Y nos están privando de eso. O sea, es para pensarlo. Así que bueno, La ¿no es verdad. cierto? Laura, ya el tiempo apremia, ¿no es cierto? Ya se nos pasó casi una hora del programa. Laura, te voy a dar la palabra para que te puedas despedir de toda nuestra audiencia. Gracias por compartirnos este programa, gracias como familiar detenido, gracias por siempre estar en el colectivo y ayudar a todos los compañeros y familiares. Así que, qué más decirte, Laura, que gracias, ¿no es cierto? Nosotros de Argentina y vos de España, Junior. Así que le damos la palabra a Laura. Bien, muchísimas gracias a ustedes. En realidad fue un programa, va a haber que volver a hacer un programa de familia, Sí. un programa re político. Invitadísima, invitadísima, ¿no es cierto, Claudia? Em, bueno, yo siempre digo en el grupo, me siento muy agradecida con el colectivo. Me instruyeron para poder ayudar a mi marido al punto que esté ya en un régimen abierto, aún siendo el régimen abierto algo muy diferente a lo que uno piensa cuando están en los regímenes menos abiertos. Eh,
eh, y a poder intentar que salga, poder mandar a habeas corpus y poder ayudar ahora a las personas que necesitan hacerlo y también animarlos a hacerlo, porque también cuesta, se tiene mucho miedo a la denuncia y es algo necesaria. Sí, sí, sí. Bien, bien. Gracias por estar, Laura. Gracias Ah, a ustedes. sí, Claudio, nos vamos yendo. Junior, Listo, Cristian, gracias, gracias. Junior, también. Despedite, Cristian, muchas gracias a la audiencia, Muchas gracias gracias para siempre por todos. escucharnos y nos encontramos el sábado Sí, que viene. Así que esto es Conciliató, este es el programa del Colectivo por los Derechos. muchas gracias.